Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esto que se llama El Silenciero, un nombre que surgió muy rápido con una velocidad asombrosa. Y este es el nuevo programa, o mejor dicho, el primer capítulo de la nueva temporada. Estoy acá con mi gran amigo Manuel Díez. Buenas, ¿cómo va? Te tenés que presentar vos también, Me ¿no? presento, yo soy Fipo. Estamos grabando esto en video por primera vez, así que si todo sale bien, va a haber una imagen también de esto que estamos hablando. Y capaz que no, y solo queda subido como un... Sí, va a quedar, amigo. Va a quedar bien. Pero capaz que ustedes se hablan de referencias visuales que no hay o que hay. Y ahora podemos empezar a jugar con algo de la posverdad y de lo que no se sabe muy bien. Pero estamos acá reunidos ¿para qué? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar, esto lo teníamos ensayado. Vamos a hablar de Flora Alejandra Pizarnik. Aquí tenemos el librito. ¿A dónde lo muestro? A ver, ¿no? Ahí. El librito de la poesía completa, medio hecho concha, está el mío, pero bueno. ¿Vamos a hablar solo de la poesía? Ah, allá. O sea, esto va a ser un Bien. poco producción. Ah, también está Carola. Detrás de bambalinas Sí. está Carola con la parte visual. Vale la aclaración. Vamos a hablar solo de la poesía de Pizarnik. Bueno, yo quería arrancar por ahí, Fipo, si te parece bien. ¿Querés leer la biografía antes, como venimos haciendo? ¿La tenés ahí o no? La verdad que ¿O no tenemos ninguna biografía? no hay ninguna biografía, pero vamos a Bueno, decir no lo importa. más básico. Dale, ¿Te va? de una. Alejandra Pizarnik. Nació en Buenos Aires en 1936. Murió en Buenos En Aires. Avellaneda nació, ¿eh? ¿En Avellaneda? Sí. Mirá. Ah, no sabía eso. Creo, sé que la infancia la pasó en Avellaneda, es de zona sur, por eso me enorgullezco yo Ah, ahí va. de mi procedencia. Bueno, a chequear, si quieren después lo chequean. Sí. O para la próxima nos investigamos mejor la biografía, no estaría mal. Y murió en 1972, en Buenos Aires también. Se suicidó, vivió un tiempo en Francia, estudió. Fue amiga de Octavio Paz, de Cortázar. ¿No? ¿Por ahí? Sí, así es. ¿Algún dato más? Y- Estudió letras, estudió pintura. Sí, con un tal... ¿Cómo es? Planas, creo que era. No, ni idea. Bueno, como verán, pero es interesante este arranque, porque yo quería arrancar por ahí también. Mándale. Verá nuestros oyentes, nuestros, ¿cómo se dice? Televidentes. No, ni idea. Streamvidentes, que la biografía nos importó muy poco. No investigamos y eso ya denota una posición de lectura. Sí, tal cual. Medio inconsciente quizás, pero sí. Porque yo quería arrancar por ahí, Fipo, y vos me habías contado que me querías hacer unas preguntas, bla, 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 pero yo te voy a hacer una voz antes. Dale, mándale. Yo quería arrancar con esto. ¿Cuál es la relación entre Pizarnik como persona y Pizarnik como escritora, como yo poético, o más que Pizarnik en sí, Pizarnik en particular, pero también el poeta en general? ¿Por qué te pregunto esto? Yo quiero dar mi posición. Hemos buscado con Fipo distintos análisis sobre Pizarnik, he escuchado programas, bla, bla, bla. Y lo que en general nos encontramos, al menos yo voy a hablar por mí, no quiero meter a Fipo en esto. Sí, yo habla me por he vos. encontrado que en la mayoría de los casos en los que pareciera que van a hablar de la poesía de Pizarnik, terminan hablando más de su vida y de su biografía. Y de cuánto sufrió Pizarnik y de que se suicidó y bueno, etcétera, etcétera. Pero antes de spoiler, quiero escuchar tu posición, Fipo, tu opinión, qué pensás de esto, qué te parece. La verdad que no sé si tengo una posición tomada. Quizás sí, pero no me animo a explayarla todavía. Tendría que investigar más. En el caso puntual de Pizarnik, sí veo que pasa eso.
Es más, lo primero que se dice de Pizarnik, por lo que muchos se lo conocen, es porque se suicidó, ¿o no? Sí, sí, exactamente, sí. O la poesía, la poeta de la tristeza y la Una de las poetas depresión, malditas. poeta maldita. Eh, ¿Vos crees que, te voy a cambiar, te voy a desviar un poco la pregunta. A ver, dale. ¿Vos crees que Pizarnik es la poeta más importante de Argentina? Uf, O no más importante, primero vamos por otra. dale. Más reconocida. Si alguien dice, decime una poeta o un poeta, ¿quién dicen? Sí. Están en los primeros 3 sale. Yo creo que sí, o sea, se me ocurre también Spinetta. Lo que pasa que es Para mí no músico. cuenta. Claro, Bueno, no. por eso sí. Es como músico. Pasa que para mí también Spinetta era un poeta. Pero bueno, pensando solo en exclusivamente poetas, no músicos, no artistas así populares, que la música es mucho más popular, creo que Pizarnik es probablemente la poeta más popular de Argentina, la que más se vende. Lo que me pasa a mí es que en general quizás hasta se leen más sus cartas con sus psicoanalistas, con sus amigos y su diario íntimo que su poesía. Entonces yo ahí tengo algo para decir de este respecto que lo estuve pensando mucho y me doy cuenta que leo a Pizarnik más allá de su vida. Intento que su biografía no me limite las posibilidades de lectura de sus poemas, digamos, ¿no? Porque a veces lo que me pasa a mí con Pizarnik, por ejemplo, yo soy consciente de que Pizarnik igual, heredera del surrealismo, ¿no? Tenía toda una costumbre, una tradición de hacer de tu propia vida una obra de arte, o vivir poéticamente, esas cosas que se escuchan. Mi posición es que a mí me interesa la poesía de Pizarnik más allá de su vida. Y a mí me parece que lo que escucho en general es que les importa muchísimo la biografía, como si la biografía de alguien determinara su escritura, como si Pizarnik, antes de ser una gran escritora, fuese una persona que sufrió mucho. Como si escribir poesía primero fuese sufrir mucho y como si fuese posible un traspaso directo de la experiencia de ese sufrir a la escritura. Como si algo no se deformara en esa escritura, como si algo no se inventara, digamos. Creo que te sigo. A ver si... Pero pasa algo con la poesía. Primero vamos a hacer una aclaración. ¿Vos sos un experto en Pizarnik? ¿Te No. considerás un experto? No. Pero la has leído mucho. Sí, yo... La has estudiado, de alguna manera. Sí. O sea, le contamos a la gente. Contale. Yo hice... ya. Espera que mirar. Ahora, ¿qué quieras? Bueno. Todo lo que es multicámara. Yo hice un licenciado en psicología en la UBA. Sos psicólogo. Casi. Me falta la defensa de tesis que estoy esperando. Mandé un mail a la oficina de tesis, me dijeron que tenga paciencia. Insólitamente, yo la tenía que defender en febrero, faltan 3 días para que termine, pero bueno, seguimos esperando. Bueno, y mi tesis la hice sobre psicoanálisis y poesía, específicamente con versos justamente de Pizarnik y de Spinetta. Entonces sí, yo leí mucho a Pizarnik, seguramente es de mis poetas favoritas. La estudié mucho para la tesis, pero yo lo que te quería decir es que una cosa es estudiar a una poeta, en este caso a Pizarnik, para decir algo académico, en este caso psicoanalítico. Yo lo estudié a Pizarnik en función del psicoanálisis, en función de cómo podía ayudar los versos de Pizarnik, bueno, a entender la relación del sujeto con el lenguaje, a entender de qué va el psicoanálisis, qué es el inconsciente, un montón de cosas. Pero en este podcast, bueno, la posición es otra, ¿no? Es no Pizarnik al servicio del psicoanálisis, sino en todo caso al revés, poner algunos de mis conocimientos o de mis estudios, aprendizajes sobre psicoanálisis, al servicio de una lectura de la literatura de Pizarnik. Por eso yo no me considero experto, verán que ni siquiera sé, bueno, la biografía, esas cosas, no conozco mucho, sí la he leído mucho y he pensado algunas cositas, no más que Bien. eso. Bueno, esto era una introducción, porque yo quiero usar este espacio que tenemos para utilizarte un poco a vos como un mentor
o sea, por ejemplo, yo vengo de de la narrativa, ¿no? Sí. O del cine un poco, pero principalmente la narrativa. Entonces, la lectura de la poesía no es algo que haga tan asiduamente, no es lo que primero hago, me cuesta, no leí tanto tampoco. Entonces, bueno, tengo quizás menos herramientas y hay algunas cosas que quizás me faltan en cuanto al acercamiento, quizás que igual el acercamiento es propio, ¿no? Eh, pero así todo, siempre por lo poco que leí, lo poco que estudiamos, en la poesía, en los poetas, la vida, muchas veces, no siempre y no necesariamente, pero muchas veces se relaciona la vida con la obra. Por ejemplo, me acuerdo un caso paradigmático quizás de esto, es Hellman, ¿no? Eh, que bueno, la obra, el Hellman fue un militante relacionado con montoneros, qué sé yo, con hijos desaparecidos, asesinados, y la obra habla de eso en muchos casos. Entonces, se cruzan en algún punto la obra y la vida de Hellman y de muchos otros, me imagino que también. Eh, entonces, bueno, capaz que en la poesía esa dualidad de obra y autor se toquen más, de alguna manera, necesariamente, o no sé si siempre, pero en muchos casos están más pegadas. Lo quiero o no, ¿qué consideras de eso? Bien. Todas estas afirmaciones no son afirmaciones. No, Van a terminar son todas en preguntas. puntas para pensar en algunas Claro, cosas. tal cual. En principio yo creo, yo soy Deleuze guattariano y bartesiano. Barthes, Deleuze y Guattari son tres de mis autores preferidos, filósofos, bueno, del ámbito también, de la filosofía, psicología, etcétera. ¿Qué dicen estos autores? Un poco los vimos a Deleuze y Guattari en El beso de la mujer araña. Ujú. La lógica de lo uno, ¿no? A mí me parece que la lógica de lo uno versus la lógica de lo múltiple. Fippo sabe también estas cosas, ¿por qué? Porque Fippo es casi psicoanalista también. Estudió muchos años en psicología como No yo. tantos. Y estuvo cerca de recibirse, ya había dado muchas materias las más importantes, pero decidió cambiar su rumbo hacia la música y hacia la literatura. Pueden seguirlo en Estudios Monk, que hace unos beats del carajo. Bueno, Había un chivo en el medio. En el medio había un chivo, ¿eh? hecho el chivo. Deleuze y Guattari, lógica de lo uno versus lógica de lo múltiple. A mí me parece que la biografía muchas veces cumple la función de la lógica de lo uno. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la biografía, desde la intensidad de la biografía, no permite leer otra cosa por fuera de eso. Entonces, la biografía de un autor casi que define lo que se puede leer o no de su texto. Y eso me rompe las pelotas. Por ejemplo, no sé, Como Juan que agota Gelman. muchos sentidos de esa manera. Agota porque hay un único sentido, por eso es la lógica de lo uno. Hay un sentido y el que lee por fuera de eso está equivocado, es un ignorante porque no conoce la biografía, etcétera, etcétera. No se puede leer por afuera de ahí y eso a mí me hincha las bolas. Pasa con Walsh, por ejemplo, con el cuento de esa mujer, que lo vimos, que a mí me pareció un cuentazo. Y no sé, creo que no necesariamente se tiene que leer en la lógica representativa política de, bueno, ese va Perón, que sí, lo sabemos que la intención del autor de Walsh era esa. Pero se pueden leer otras cosas justamente porque es un texto literario. Y porque es un muy buen texto, además. Con Juan Gelman me pasa lo mismo, me parece un poeta de la concha de la lora. Y a mí me gusta hacer el ejercicio al menos de encontrar otros sentidos por fuera de la intención del autor. Por eso también decía Barthes, que habla de bueno, la muerte del autor. El texto se lee sin la inscripción del padre, que básicamente está diciendo cagate en lo que quiso decir el autor. Porque leer un texto es trabajar como lector, es inventar sentidos vos más que pensar qué quiso decir, cuál era la intención del autor al escribirlo. Y a mí con Pizarnik me pasa exactamente lo mismo. Pizarnik... Perdón, Sí, perdón, ¿eh? sí, sí. Estabas embaladísimo, Me pero ve, te me voy a se ve y preguntar. me pongo... No, no, tranquilo, boludo. La lógica de lo uno, Sí. ¿no se cumple en algún punto en el texto? Porque el texto es uno solo. Vos después le podés encontrar multiplicidades de sentidos y lo que quieras, pero el texto es siempre el mismo y es uno, y eso sí que es uno y solo uno. No es en el autor, es en el texto.
No A ver. no coincido. El texto, pensemos la lógica de lo uno y la lógica de lo múltiple, no en referencia a cosas, a referencias concretas, sino justamente a los sentidos, a las lecturas, a las producciones, etcétera, etcétera. Un texto en concreto puede ser uno en el sentido de que tira las mismas palabras, pero al mismo tiempo es varios, porque cada lector lee algo distinto en ese texto. ¿Sí? No opera esta hegemonía de lo uno, en el que profesores y críticos te dicen lo que tenés que leer y no se puede leer por afuera de ahí. Pero, entonces, Sí. yo de cualquier texto puedo interpretar lo que yo quiera. Sí. Lo que ¿Tenés yo el quiera. derecho? Sí, Sí, yo obvio, el derecho lo tengo. Tenés Como el poder puedo, derecho. no digo que es ilegal. Pero no hay un texto ahí también. Hay un texto, sí, hay un texto. Yo lo que dije Y a fue, veces en pos de en pos de esta teoría de lo múltiple o de ver las cosas así, ¿no estamos sacrificando un poco ese texto? bueno, yo vuelvo a lo que había dicho antes. Que es Barthes en realidad, no lo digo yo. Cagate en el autor. Cagate encima del autor. Lo que Pero quiso yo no estoy. para. Perdón, sí, dale. Cagate en el autor. No te cagues en el texto. Bien. Es bien distinto. Cagate en el autor, en lo que quiso decir. Hasta ahí estamos el de acuerdo. texto. Lee el texto. Obviamente. Es que Pero si yo leo un texto, ¿no? Sí. Un texto de Pizarnik, yo puedo interpretar que Pizarnik está hablando qué sé yo, una película de Nosferatu y el texto me habla de por lilas. supuesto. Sí, ¿Se claro puede que realmente? puedes. Hasta podrías, es un lindo ejercicio ese, conectarlo con cosas total. Rizoma de Deleuze y Guattari está armado así. 1000 mesetas es el libro, Rizoma es el primer capítulo, es donde hablan mucho esto de la lógica de lo uno, la lógica de lo múltiple. Dicen medio a lo Cortázar, pero sin darte una guía de cómo hay que leerlo, ¿no? Que cada capítulo puede leerse al arranque, al principio, al final, en el medio, como que no hay un orden, ¿no? Conectar lo diverso, dicen Deleuze y Guattari, lo que aparentemente no tiene nada que ver entre sí. Entonces si a vos un poema de Pizarnik te conecta con una película, es totalmente válido y hasta es potente esa construcción de sentido, aunque Pizarnik nunca haya visto esa película. El tema Claro. es que no inventes porque sí, porque... Claro, bueno, a eso voy. Eso sí, eso ya es una impostura que no tiene sentido. Ahora, que el texto te suscite esas conexiones, no las tenés por qué invalidar porque Pizarnik no lo haya querido decir o el autor de turno no lo haya querido decir, o no conozca la película o lo que sea. Es que yo no estoy poniendo ahí en juego lo que el autor haya querido decir, sino lo que dice el texto. Si el texto dice una cosa, yo no puedo imaginar, puedo imaginar algo que no tiene absolutamente nada que ver, no algo que me haya evocado, qué sé yo, sino forzar pensamientos y lecturas hasta el infinito, si quiero. Sí, ¿Para yo vos creo eso es que- válido? Sí, o sea, quizás en el ámbito académico o acá que estamos haciendo un podcast, por ejemplo, no sé cuánto le interesa a la gente el que a mí, no sé, un poema de Pizarnik me haya suscitado un recuerdo de la infancia. Eso no tiene mucho interés quizás. Pero también parte del goce de la literatura, al menos para mí, personal, íntimo, ¿no? Después lo que voy a contar de cómo leí tal texto, justamente porque creo que no le interesa a nadie eso. Pero si a mí yo no inhibo las cosas que me pasan cuando leo, aunque sean conexiones que en principio no tienen tanto que ver con el texto, si a mí ese texto me llevó a ese lugar, a donde sea, lo tomo eso, digamos, ¿no? Y también para mí los mejores textos literarios son justamente los que permiten estas múltiples conexiones, como dirían, esta múltiple construcción de sentido, y no los que te dan todo dado, porque también ahí opera la lógica de lo uno. Cuando el autor está tan pendiente de lo que quiso decir que no da lugar para que se lea otra cosa distinta. No es necesariamente del crítico, puede ser el autor mismo, Claro. Sí. Pero ahí vos estás hablando de la idea del autor. Yo siempre hablo del texto. Sí. Y el texto, eso. Si un texto tiene 1000 lecturas, Sí, un ¿realmente buen texto. tiene una? No tiene una. Claro. Tiene 1000. Justamente Y es su entonces- potencia. A mí hay algo ahí que me hace un poco de ruido. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que tener una lectura? Porque siento que el texto está para algo. Vos no le puedes hacer decir al texto lo que quieras. No, pero le podés hacer... Porque con esta lógica, si la forzamos, podemos hacer decir lo que quiera a todo. Claro, Y pero siento por que hay eso, algo que está ahí sin y forzar que hay el que texto. respetarlo. Claro, Respetar bueno. el texto. El tema es En eso estamos de acuerdo. Sí, eso es muy compleja
ese punto, porque también es subjetivo, hasta Claro. qué punto lo está forzando y hasta qué punto eso estaba en el texto o es plausible de ser leído en el texto, ¿no? Pero estamos de acuerdo en esto, en respetar el texto sin endiosar al autor. Respetar No, eso el texto seguro. permitiéndote pensar y conectar y construir sentidos que el autor no haya contemplado. Eso es básicamente lo que a mí me gusta de Deleuze, lo que yo tomo de Deleuze y Guattari. Y después ellos dicen también, está infinitamente determinado, que es casi como un oxímoron, porque vos hablabas un poco de esto, el infinito, la infinita posibilidad de lecturas, Claro. la palabra determinado al mismo tiempo te limita a ese infinito. No se puede leer cualquier cosa, pero se puede leer mucho, ¿entendés? Bueno, Nos desviamos un poco, pero... Y todavía no hablamos pero valió. de Pizarnik hablando del texto. Todavía no hablamos Pizarnik. de los textos. Sí, Pero bueno, yo lo- tenía ganas de hacerte estas preguntas y debatir un poco estas ideas. A mí hay algo en todo esto que decís que no me termina de cerrar. Siento que en Ok. algún punto... en algún Para mí punto... eso es porque yo soy más nietzscheano y vos sos más peronista. Las 20 verdades del peronismo y toda la bola. Quizás es un poco por eso. Está bien y me gusta poner a debatir estas cosas. Bueno, seguí, Bueno. avanza un poco porque si no podemos estar así. No, pero sirve, ¿eh? Sí, obvio, obvio. Bueno, entonces básicamente, para decirlo lisa y ¿Y qué llanamente, ya que estamos así despojados, me hincha las pelotas esta idea que sobrevuela todo el tiempo, que no la dicen así, pero está como que, bueno, pobrecita Pizarnik, sufrió mucho. Esto de que escribió así porque sufrió. Y la verdad es que no, escribió así porque era una escritora del carajo, porque era una lectora del carajo y era una obsesiva también del carajo, porque se la pasaba corrigiendo. Sí. Esto de la escritura automática del surrealismo, Pizarnik no lo practicaba, no es que escribía lo primero que se le venía y ya. Estaba horas y horas corrigiendo sus poemas Sí. y es una escritura muy trabajada. Entonces, para un poco desmitificar esto de, pues si no cualquiera, todo el Claro. mundo sufre. Cualquier depresivo Hay es un montón de Pizarnik. gente depresiva, sin falta de respeto a nadie, ¿no? Un montón de gente que se quiere suicidar, que se ha suicidado, y Pizarnik hay una sola. Porque antes de una gran sufriente, Pizarnik fue una gran poeta y una gran escritora. Entonces yo me intento, ¿cómo decirlo? Despegar un poco de ese afán revelatorio, ese goce escópico, diría Lacan, de mirar la intimidad de Pizarnik que se vende en los diarios íntimos, ay, cuánto sufrió. Yo me intento despegar de eso para darle más bola a lo que construyó, que es su poesía. Quiero retomar lo que dijiste antes, que claro que yo poético y yo de autor o yo de origen están imbrincados, están atravesados. Sin duda, un escritor y más un poeta no puede alejarse de su experiencia. El tema es que hay una distancia, eso es lo que yo quiero, lo que yo pienso, ¿no? Hay una distancia entre el yo poético y el yo de origen, que es una distancia, es que es lo que hace al poema mismo, es lo que diferencia un diario íntimo, que es casi una confesión, de un poema, que hay un yo poético, hay una construcción Claro. de una voz Sí, sí, sí. ficcional, que inventa, que crea algo, boludo. Pues si no, si yo leo... Pizarnik tiene poemas que dicen me quiero suicidar, quiero ir del otro lado de la noche, cortarme las venas. Si yo leo eso en un diario íntimo, me quiero, digo, la llamo hasta, si un amigo me manda eso, digo, bueno, hay que hablar con alguien. Si yo lo leo eso en un poema, digo, bueno, puede estar lindo, puede estar bueno. Claro. Pero la diferencia, también lo que se llama poesía confesional, literatura posautónoma, toda una idea de esto, como de reducir la escritura a una mera representación de la realidad. Como si lo único que debía hacer la escritura es representar la experiencia, lo real. Y lo que los enseña Pizarnik para mí es todo lo contrario, que la palabra inventa nuevas realidades, digamos. Que no alcanza a veces. Uf, me se ve mal, boludo. Quiero leerle. Muy pasional. Agarraste ritmo y... Sí, sí, no Está paro. muy Vos- bien igual. vos interrumpime, amigo, a mí me porque- gusta cuando esto. ¿sí? Agarrate. Les quería leer algo que dice ella sobre... Ay, ¿cómo era, amigo? Acá Tómate lo tu tengo, tiempo, acá lo tengo. porque acá- Acá lo tengo. Sí. Que me parece que... Te lo mandé y lo leíste, creo. Bueno, tiene también unas cartas a León Ostrov, que fue su psicoanalista, ¿no? Le ha dedicado muchos poemas a León, muchos poemarios, uno o dos poemarios creo, y muchos poemas a León Ostrov, que fue su primer psicoanalista. También después aparecieron
poemas a Pillon Rivière, que fue su segundo psicoanalista. Hay mucho escrito en psicoanálisis de cómo han fracasado León Ostrov, etcétera, etcétera. Pero a mí me interesa leerles un poco lo que decía en esta carta a León Ostrov acerca de cómo escribía ella, su arduo proceso de escritura y también cómo piensa la escritura. Les leo, Algo cortito. Nombrar nuestra herida sin arrastrarla a un proceso de alquimia en virtud del cual consigue alas es vulgar. ¿Cómo empieza? Repito, Nombrar nuestra herida sin arrastrarla a un proceso de alquimia en virtud del cual consigue alas es vulgar. Muy bien. Pizarnik, o sea, Eso es una carta igual. es una carta, pero a mí me interesa no como carta, sino porque hay una formulación casi ensayística de su propia escritura, de lo que es escribir, digamos, ¿no? No es contar que estás triste, no es nombrar tu herida sin arrastrarla a un proceso de alquimia en virtud del cual consigue alas, en virtud del cual se convierte en otra cosa, digamos, ¿no? Si no es vulgar, simplemente nombrar tu herida, decir que estás triste, que estás angustiado, eso es vulgar, eso no es poesía, digamos. Claro. Tiene que haber un tratamiento. Un tratamiento, que consiga alas, que se convierta en otra cosa, eso es crear, eso es la literatura. Y vemos mucho también, no quiero ponerme en hater, pero No, también... ponete en hater. No te resistas. Me van a si pegar no, para todos lados. ¿qué te peguen, boludo? Aguantamos, no pasa nada. Veo mucho también redes de que como si concibieran la poesía como esto, una mera confesión. Claro. Oh, bueno, estoy triste. No por dramático, yo soy muy dramático también en mi escritura. Eso está claro. El tema es esto, que no sea una mera confesión, que consiga alas, hace algo con eso, es un poema, hace una voz poética, ¿entendés? Pizarnik, por eso, bueno. Y sin embargo, creo que los diarios de Pizarnik se publican en el 2013, Ajá. bastante tiempo después de que se muere. Y los diarios son muy vendidos y son muy leídos por ella. O sea, como que de algún punto, por lo menos comercialmente, están casi a la altura de su obra. Sí, hasta más para mí, por eso te decía. Y A ver, yo no soy estamos quien muy de para acuerdo con eso, ¿no? No, yo no, vos creo que te convencí un poquito. No, o sea, nosotros no somos quien para decirle a nadie cómo tiene que leer, obviamente. No. Ahora, yo me hago esta pregunta, ¿por qué les interesa tanto la biografía? ¿Por qué tanta obsesión con eso, boludo? Yo, en serio, siento que se lee mucho más los diarios íntimos de una persona que sí, que la pasaba muy mal, que su poesía. Y eso me da por las pelotas, porque yo, bueno, apuesto por la literatura, digamos. Hay otro ejemplo de María Negroni, que la ponemos, si nos pueden seguir en Instagram, El Silenciero Podcast. El texto de presentación tiene una pequeña cita a María Negroni de este libro que se llama El Corazón del Daño, que a mí también me parece interesante para pensar estas cosas. Primero porque es poeta como Pizarnik, y segundo porque El Corazón del Daño está en los bordes de los géneros, ¿no? Es como una autobiografía, pero también es una narrativa y también es poética, es una prosa poética, en muchos sentidos, ¿no? No lo leí. Bueno, pero lo que me interesa es que, siendo una autobiografía y hablando de la relación con su madre y hablando de los libros que escribió, que publicó, de cosas que tiene, o sea, reales, podríamos decir, de la realidad objetiva, ese texto arranca con un epígrafe a Clarice Lispector, que es: voy a crear lo que me sucedió. Y eso a mí me encantó porque, de vuelta, es hacer caer esa ilusión de que en la literatura sería posible y hasta deseable que no haya ninguna desfiguración de la realidad, que se traspase directo la experiencia a la escritura. Y lo que nos enseña Pizarnik, lo que nos enseña Negroni, es que eso no es posible y no es deseable tampoco, que lo lindo de la literatura es crear otra cosa, crear lo que te sucedió, aún con todas las referencias concretas de la historia de Negroni, ¿no? Bueno, esto, ¿qué opinas, Fipo? Te abrumé, yo sé que hablé un montón. Un poco. No, sí, yo en general estas cosas las hablamos muchas veces. Sí. Y terminamos coincidiendo en esa postura, por lo menos. Y aparte, sabés convencer. Sí. Entonces te embalás y bueno, te termino diciendo que sí. Pero yo te podría decir que quizás estamos hablando demasiado de la figura de Pizarnik y podríamos hablar un poco del texto, ¿no? Porque terminamos cayendo en lo mismo. Muy interesante. Es terrible eso. Me remite a la clase de Martín Cobán, ¿te acordás?
Sí. Les contamos, estudiantes de licenciatura en Artes de la Escritura Sí. en la UNA, tuvimos el enorme privilegio de tener como docente a Martín Coban, genio absoluto. Grandes Y clases. creo que tiene 2 clases de Borges, ¿no? Sí. Y hay una que la dedica entera a la figura de Borges como escritor, no a sus textos, sino a la figura imaginaria, social, de Borges como escritor. Y ahora que lo decís, hay muchos puntos de contacto, me parece, en esto de, bueno, todo este tiempo estuvimos hablando de eso, de cómo ha sido pensada y leída Pizarnik como escritora, más no sus textos literarios. Si te parece, vamos un poquito. Sí, vayamos al texto porque si no... Si no, vamos a matar la biografía. Yo, mira, tengo acá la poesía completa y tengo uno que compré hace un tiempo largo, que lo había leído en su momento. Muy lindo, mostrarle a la gente. La Condesa por favor. Sangrienta, no sé si se llega a ver, que creo que son a partir de unos textos que recopila una tal Valentín Rinrose. Debería haber estudiado mejor, ¿no? Todo esto que estoy diciendo, pero es por ahí. Ella hace esto que es narrativa y cuenta un poco la biografía o las formas de tortura de esta condesa sangrienta. Y no me terminó de gustar, porque yo esperaba otra cosa quizás, habiendo leído antes a Pizarnik. Entonces quizás de esto no podemos no hablar. Yo no puedo hablar mucho de eso porque no lo leí. Y vamos a hablar de su poesía, que sí lo leí más y lo disfruté más también. Te voy a hacer otra pregunta primero, Dale. más personal. Antes le puedo contar algo a la gente. Sí, Si me ven acá con el celular, no es que estoy chequeando mensajes ni nada por el estilo. Simplemente No estaría tengo mal, mis igual. anotaciones. Bueno, cosas que escribí sobre el programa de hoy, acá en mi cuadernito. Pero en el celular anoto mucho. Así que nada. No es una falta de respeto ni nada de eso. Ok. ¿Te acordás cuando la leíste por primera vez a Pizarnik? ¿Sabes qué? No, me parece que no. Fue de Puedo un- inventarlo. Como... Oh, estaría buenísimo. Pero fue de chico, fue hace un poco, hace bastante. Fue... Sí, no fue hace tanto, pues yo entro a la poesía y hasta casi te diría en la literatura como tal, Sí, con Luis Alberto Spinetta. bien. Por eso, bueno, verán mi busito, yo lo amo a Luis. Luis le decía, ¿viste? El Ese es el amigo. A Luisito. No, de verdad, soy muy fanático. Y ahí cuando empecé a leer las letras, a leerlas, no solo a escucharlas, porque es distinto, ¿viste? Leer Sí. que escuchar una canción, si bien obviamente te puede llegar, interpelar, lo que sea, leerlo es distinto. Y tenían también la poesía, o sea, las canciones leídas de Spinetta tenían mucho peso por sí mismas, más allá de la música, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué onda esto? Y me empecé a investigar con Artaud, autores que había leído de Spinetta, que lo habían influenciado. Y así llegué a Pizarnik, otro poco también por psicoanálisis, que yo hice, bueno, nada, me gusta mucho el psicoanálisis, estudié mucho, y hay mucho escrito también en psicoanálisis sobre Pizarnik. Bueno, porque en su poesía hay mucho de psicoanálisis, hay mucho del inconsciente, hay mucho de la duplicidad yoica, de la palabra, etcétera, etcétera. Y también, bueno, básicamente pues se psicoanalizó y dijo algunas cositas interesantes también sobre el psicoanálisis. Pero bueno, no me acuerdo bien cuándo entré. Te diría, para inventar, vamos Sí. a decir, hace unos 10 años. Bueno, un montón. Sí, me parece que estoy exagerando igual. 8. 7, 8. A los 18 más o menos. Sí, ponele por ahí, 18, Bien. entre 18 y 20. Bueno, pero hace bastante ya que la lees. Sí. Y no te acordás, si no te acordás cuándo fue, no te acordás lo primero que te causó tampoco quizás. No. Tampoco hace No, falta que ¿sabes? te cause algo. Vamos a inventar, vamos a crear Inventa. lo que me sucedió. Dale, créale. Me pasa. Lo que creo que me pasó fue que esto, la conexión directa con el psicoanálisis. O sea, leer a Pizarnik y decir, wow, esto me enseña sobre psicoanálisis, ¿entendés? Que no le pasa a nadie eso, le pasa solamente a alguien que... Yo, claro, porque yo, también le cuento a la gente, primero, antes de literatura, los textos que a mí más me interpelaron fueron textos más académicos. Por eso siempre, bueno, en mí hay algo que me tira hacia lo académico, hacia la filosofía, hacia el psicoanálisis. Por eso son los primeros textos que a mí más... Tenés como un tamiz ahí Sí, que primero pasa por ahí.
me Sí, parece. antes me pasaba más igual. Claro. Pero es también porque es lo primero que leí que me Sí. impactó, digamos. Es tu bagaje también. Sí, es mi bagaje y no reniego para nada, porque yo creo que también se puede leer filosofía y psicoanálisis como literatura. Y me encanta. Así que, pero me parece que me pasó algo de eso con Pizarnik. Así, estoy inventando, pero bueno, vamos a decir eso. Muy bien. Me interesaba eso porque, Bien. viste, Pizarnik suele ser una escritora de iniciación muchas veces, Sí, ¿viste? Funciona sí, como también entrada. tiene algo, otra cosa que no me gusta tanto, pero es cierto, que tiene mucha entrada en un público más adolescente quizás. Porque es verdad, trabaja tópicos, temas. Bueno, escribió de adolescentes, falleció creo a los 36, ¿no? Sí, La Tierra más ajena es su primer libro, creo que a los 18, ya claro, estaba re escribiendo, joven. publicando. O sea. Decía que no le gustaba después, me parece. Sí, decía Ese eso. texto. Eso también es muy interesante en Pizarnik. Hay un poemario que es de los primeros que termina con un poema en el que casi ella se arrepiente de todo lo que en el mismo poema. Diciendo algo así como, bueno, estoy vigilando mis poemas, algo de la figura del arrepentido ahí. Y sí, su primer libro a mí tampoco me parece lo mejor. Fue madurando su poética, ¿no? Con el tiempo. A mí, bueno, lo primero, me gustó lo que me dijiste, porque lo Mándale. primero lo primero no, pero lo que sí recuerdo que me llamaba la atención de Pizarnik o me hacía pregunta, era los colores. Hmm. Yo decía, ¿qué carajo con los colores en Pizarnik? Sí. A ver, ¿qué te puedo leer? Bueno, no quiero volver a caer en su biografía, pero porque me parece ya Sí, redundante, eso ¿no? excelente, Pero ella estudió pintura sí, y le después, gustaba el surrealismo. bueno, Habla de pinturas, las usa como inspiración incluso. sí, ahí tenemos varias cosas. Primero, eh, estudió pintura con un tal Batle Planas, perdón si lo estoy nombrando mal, ¿no? Ni idea quién es. Yo tampoco, pero bueno, un chabón que enseñaba pintura. Tiene un libro genial que se llama Extracción de la piedra de locura, no de la locura, de locura, Mirá, ojito. eso- Que es un cuadro antes que, mirá. o sea, es antes el nombre de un cuadro, no recuerdo de quién tampoco. Pero el de Pizarnik es de la locura. No, de ¿No? locura. ¿Es locura? Ah, mira. A ver, fíjate a ver si le estoy diciendo cualquiera, pero Pizarnik toma el nombre de ese cuadro, ¿eh? Claro, entiendo, pero siempre lo leí mal. Qué lindo que lo tenés, ¿eh? Muy lindo. Y porque no lo leí tanto, ¿viste? Te dechaba un poco ¿Me lo esto. cambiás después? Mm. Bueno, mientras Fipa busca el nombre. eh, Extracción de la piedra de locura, es verdad. De Siempre locura, leí sí. de la locura. Mirá. Qué locura, ¿eh? Bueno, ¿qué estabas diciendo? Si nos concentramos, mejor. ¿Por qué? Quería decir esto. Bueno, primero estas referencias directas, ¿no? Sí. Estudió pintura, a uno de sus poemarios le puso ese título. Tiene otro poema que se llama Dibujo, en el que el título sugiere que ella está describiendo un dibujo, ¿no? Tiene en Árbol de Diana 3 poemas que son, o sea, dice el título del poema, fíjate si lo encontrás, Sí. el título del poema y abajo del título, entre paréntesis, un dibujo de, no sé, de un tal Klee. Sí. Exposición de Goya. O sea, son 3 poemas en los que, de vuelta, Pizarnik pareciera sugerir con el título que está describiendo un dibujo que está viendo, ¿no? Claro. Entonces hay una conexión directa entre Pizarnik y las artes visuales, podríamos decir, los cuadros, las pinturas. Pizarnik y sobre todo su escritura. Yo creo que esa referencia biográfica, por ejemplo, está muy bien, porque se pesquisa en su escritura el uso de los colores, como decía antes. Y a ver, vamos a leerles. Pero vos me habías dicho que eso es lo que te llamaba la atención. Eso es lo primero que Los- me llamaba la atención. Los colores en la escritura. Sí, porque no es un uso genérico, a ver cómo decirlo. Realista. Hay colores que, claro, no es un uso realista para nada. Mm, Porque hay colores que además ya tienen una carga de sentido, ¿no? Por ejemplo, el negro. claro. Pensamos en lo negro como lo triste, lo oscuro, lo fúnebre, etcétera, etcétera, que Pizarnik lo usa mucho. Lo blanco vendría a ser lo puro, ¿no? Sí. La rosa vendría a ser, no sé, la infancia, la mujer, etcétera. Lo tierno. Lo tierno. Pizarnik un poco desfigura eso y pone colores en lugares en los que yo no me, por ejemplo, no sé, sonidos verdes. ¿Qué carajo? Que no tengo Ujú. idea. La muerte lila, la muerte verde, la muerte Lila, azul. Lila usa mucho. Lila usa un montón. Pájaros amarillos.
esto es un uso de los colores que está muy despojado del sentido común que esos colores atraen y está para mí pensado en función de una imagen. Y esto es a lo que quiero llegar. Pizarnik usa los colores para crear imágenes. Y parte de lo que ella decía antes de nombrar tu herida haciéndola volar, ¿no? Que tenga alas en ese proceso de escritura. Para mí Pizarnik lo logra mucho con la creación de imágenes. A ver si les puedo leer alguito. A ver. Ahora la que... tengo una que me encanta. Permitime, voy a dejar esto acá, espero que no se... ¿Yo de mientras me puedo armar un cigarro? ¿Pasa nada? Sí, Pizarnik fumaba mucho. Yo acá veo en la tapa, está fumando un pucho. Ahí estamos. Bueno, la encontré fácilmente. El poema se llama Noche compartida en recuerdo de una huida. Y en un momento, no se los voy a leer todo porque es un poema en prosa muy largo. Tampoco tan largo. En un momento habla de una muñequita de papel que a mí digo, oh, qué hermoso. Otra imagen recurrente en Pizarnik, la infancia, ¿no? Sí, la está niña. lleno. Sí. Bien. Muñequita de papel. Yo la recorté en papel celeste, verde, rojo y se quedó en el suelo, en el máximo de la carencia de relieves y de dimensiones. En medio del camino te incrustaron, figurita errante. Estás en el medio del camino y nadie te distingue, pues no te diferencian del suelo, aun si a veces gritas. Pero hay tantas cosas que gritan en un camino, ¿por qué irían a ver qué significa esa mancha verde, celeste y roja? Me parece muy linda esa figura. Es eso, es una imagen. La imagen de una figurita de papel en el piso. O sea, es muy básico en realidad. Y sin embargo, expresa algo de la soledad, algo del desamparo, ¿no? De estar solo, de estar indefenso, una muñequita frágil que nadie la ve, que grita y nadie la escucha. Me parece hermoso también por el uso de los colores, ¿no? Y bueno, al final al final no se los quiero leer porque es más optimista. Me gusta más esa imagen de la muñequita de papel sola en el piso. Bien, ¿por qué leí este poema? Ese fragmentito. Esto. En vez de decir, no sé, me siento sola, hacer una imagen con eso, ¿no? Una muñequita de papel de colores tirada en el piso, grita y nadie la escucha, pasa gente y nadie la ve. En cualquier momento la pueden pisar, la pueden desmoronar porque es muy frágil. Me parece que hay mucho condensado apenas en esa imagen. Árbol de Diana. Creo que Árbol de Diana es mi favorito. Bueno, Árbol de Diana, Fipo, tiene mucho de eso. Es casi como una secuencia de imágenes, ¿viste? Son dos poemas muy cortitos. Cortitos, sí. Muy cortitos, es una imagen tras imagen tras imagen. A mí lo que me llamó mucho la atención en Árbol de Diana, que lo hace muy seguido, pero en Árbol de Diana lo hace en un montón de poemas, es esta cosa del desdoblamiento, ¿viste? Como que se nombra a ella misma como de una forma pasiva. Y como que se desdobla de alguna manera, no sé si tengo alguno marcado. Yo tengo varios marcados sobre eso. ¿Sobre eso? A ver, ¿tienes alguno para leer? Sí, a ver. Bueno, yo eso un poco lo que había hablado antes de la duplicidad yoica, ¿no? Esta conciencia, esto es muy psicoanalítico, me pongo medio nerd, pero me parece que es interesante. Pizarnik es consciente de que hay una otra que habita en ella, que es también ella, ¿no? Todo el tiempo está esa otra voz, esa otra que ella es, figuras de ser a los otros y sobre todo yo que soy más otra que ellos. Todo el tiempo está eso. Les quiero leer un poema en particular que es justamente Extracción de la piedra de locura. A ver, ¿Está en ese poemario? No, se llama así, está en ese poemario y se llama así el poema, acá está. Sí. La primera página, yo creo que, bueno, de vuelta, volvíamos a hasta qué punto distorsiona o no el texto, ¿no? Lo que yo leo en este texto es que ella se habla a ella misma. Sí. Hay una segunda persona todo el tiempo y esa otra a la que le habla es ella. La primera página, les leo así. Hablo como en mí se habla. Se habla, ¿no? Hablo como en mí se habla. No mi voz obstinada en parecer una humana, sino la otra,
que atestigua que no he cesado de morar en el bosque. Si, ahí empieza la segunda persona, ¿no? Si vieras a la que sin ti duerme en un jardín en ruinas en la memoria, allí yo, ebria de 1000 muertes, hablo de mí conmigo solo por saber si es verdad que estoy debajo de la hierba. No sé los nombres. ¿A quién le dirás que no sabes? Te deseas otra. La otra que eres se desea otra. Qué buenísimo. ¿Qué pasa en la verde alameda? Pasa que no es verde y ni siquiera hay una alameda. Es demasiado, boludo. Es muy bueno, pero bueno, se ve mucho acá. Me gusta cómo te sensibiliza. Sí, Pizarnik, sí, me encanta. me hace concha. Pero por eso, de vuelta, no es que me hace concha porque, ay, pobrecita Pizarnik, cómo sufrió y que se... Me hace concha porque es un texto del carajo. Y hay que leer los poemas de Pizarnik, por favor. Basta de la biografía, basta de los diarios íntimos. Diarios íntimos, gente, ¿por qué estamos leyendo los diarios íntimos? Los diarios íntimos son íntimos. No sé por qué quién... Bueno, me estoy metiendo en un quilombo capaz. No, pero Pero métete. ¿por qué alguien decidió, aunque sea la familia, no sé quién fue, la verdad, no quiero... Pero ¿por qué alguien elige publicar los diarios íntimos de alguien? Pizarnik ¿Los leíste? escribió eso, los leí en su tiempo. Era terrible. Sí, los leí hace mucho. Pero no es que no me quiero poner moralista, pero hay un tema ahí. ¿Por qué leemos los diarios íntimos que fueron? Pizarnik los escribió para que sean íntimos, no para que los lea todo el mundo, loco. Bueno, en fin. Y no leemos los poemas. A ver, ¿qué más? Un poquito más. Lloras funestamente y evocas tu locura y hasta quisieras extraerla de ti como si fuese una piedra. A ella, tu solo privilegio. Hermano. Mira, voy a leer uno. Qué lindo que es Lo leer a tenía marcado y se me Pizarnik, fue. loco. Lo había encontrado recién. Que hablaba sobre esto. ¿Árbol de Diana? En Árbol de Diana, sí, acá está. ¿Puede ser del 14? El 14, exactamente. Esa conexión. Lo leo entero. Dale. El poema que no digo, el miedo que no merezco, miedo de ser dos, camino del espejo. Alguien en mí dormido me come y me bebe. Genial. Marqué esto, lo tenía marcado de alguna otra lectura. Alguien en mí dormido me come y me bebe. Ese desdoblamiento, como que hay otra persona. Y voy a hacer, mira, acá me ¿Puedo meto en un agregarte tema. algo? Sí, obvio. Porque yo esto lo conecté a otro poema que está en la página 143. Fíjate, Fipo, si lo encontrás así decimos el nombre. 143. Pero tengo esta frase. ¿Cómo era esto? En el 14 decía, me come y me bebe. Sí. Ese otro en mí dormido me come y me bebe. En este poema de la página 143 dice, me dejo beber, Me dejo decir. me dejo hacer, ¿no? Me dejo hacer, me dejo beber y me dejo decir. Eso para mí es casi la definición del inconsciente. Perdón, de vuelta me pongo medio nerd con el psicoanálisis. Sí, sí. Pero todo esto que está diciendo, ¿no? Ese otro que está en mí, me come y me bebe, me dejo hacer, me dejo beber, me dejo decir, es casi la denunciación de la regla fundamental del psicoanálisis. Dejate hacer, dejate decir, por ese parásito palabrero que es tu inconsciente que habla en vos. El inconsciente en su dimensión más radical, ¿no? Esa ajenidad que al mismo tiempo nos constituye como sujetos mucho más que nuestro yo al que suponemos o creemos dominar, ¿no? Bueno, hay una frase de Lacan, perdón, termino con esto. Sí. Hay una frase de Lacan en el que invierte el cogito, ¿se dice? O cogito, no estoy seguro. El cogito cartesiano, que es esto famoso de pienso, luego existo. Lacan dice, soy allí donde no pienso. Eso es inconsciente, eso es el psicoanálisis, eso es la regla fundamental. Y eso me parece que también está muy presente en Pizarnik en estos versos, ¿no? Que de vuelta, no caigamos en la trampa de que Pizarnik simplemente escribía automáticamente lo que le llegaba a su inconsciente. Había un laburo ahí, muy importante, muy obsesivo, pero también había esto de dejarse llevar por esa otra voz que está en ella. Perdón, Fipo. No, que esto del desdoblamiento, ¿sabés qué me hace acordar un poco? Creo que queda uno chiquito. Sírvase. Estaba diciendo esto de que el desdoblamiento, yo de alguna manera lo pensé en algún momento como... Sorry.
¿Viste el desdoblamiento no sé si es desdoblamiento, no me acuerdo? Para la psiquiatría más clásica, viste que la esquizofrenia o lo esquizoide es lo que está justamente escindido, partido de alguna manera, desdoblado. Y entonces este desdoblamiento, esto que hay otra persona en mí que hace por mí, lo vi de esa manera también, como mirándolo desde una psiquiatría más clásica, esta forma medio esquizoide, de alguna manera. Y también hoy no, releyendo para hoy, en el poemario Extracción de la Piedra de Locura, está dedicado a su madre. Bueno. Y viste que siempre se pensó, creo que no está estudiado, no sé si está ¿Puedo interrumpirte definido. ahí un toquecín? Sí. Muy poquito. Eso es también, por eso les decía antes, cagarse en el autor. Yo creo que Pizarnik, en muchos sentidos, quería ser leída un poco como muchos la leen, que es en función de su biografía. Y de hecho, en sus poemarios, en sus poemas, hay muchas referencias a su biografía, a su yo de origen, digamos. ¿Vos decís que Pizarnik quería ser leída así? Yo creo que un poco sí. Ok. Hay una cuestión del surrealismo que es, un poco lo decíamos antes, ¿no? Hacer de tu vida una obra de arte. Una poesía, vivir poéticamente. Creo que hay algo de eso en Pizarnik también, de que su vida sea un poema. Ponerle, a mí la verdad no adhiero mucho a esa idea, pero hay en Pizarnik concretamente muchos poemarios dedicados a sus psicoanalistas, es decir, gente que, bueno, vivió, o sea, muy conectada con la Pizarnik real, digamos, ¿no? Poemarios dedicados a su madre, poemas dedicados a otro psicoanalista, Pichón Rivière, bueno, en fin, hay como poemas en los que se nombra ella misma. Sí, Esta mucho. angustia te arrastra, Alejandra, no lo niegues. Bueno, hay mucho de eso, ¿no? Muchas referencias autobiográficas en los mismos poemas de Pizarnik. Sí. Perdón que te interrumpí. No, que cuando había leído esto, primero del desdoblamiento, y después de que justo el poemario que se llama Extracción de la Piedra de Locura esté dedicado a la madre, cuando siempre hubo una creencia de que la esquizofrenia o de que algunos trastornos mentales son hereditarios, me hizo verlo de esa manera también. Bueno, Como que no tengo ni idea de la madre de Pizarnik, no sé ni si vivió, si murió, no tengo ni idea. Murió, estimo que murió porque si no debía tener como 150 años. Pero a mí me hizo acordar algo de eso, ¿viste? Como de este desdoblamiento, vos lo ves más del psicoanálisis, yo también, pero bueno, yo me también quiero de despegar estas... de eso. ¿Cómo? Yo me quiero despegar de Dale, eso. despegate. ¿Por qué? Yo estoy también en contra. Era muy hater, ¿no? Pero estoy en contra de. Voy a plantearlo a la inversa. Estoy a favor de una idea del psicoanálisis que muchas veces los mismos maestros del psicoanálisis como Freud y Lacan más que nada no, Freud y Lacan, han olvidado, que es el diagnóstico es en transferencia. Que desde el psicoanálisis, nosotros, yo todavía no me percibí, ¿no? Pero bueno, me ubico mucho en el lugar, en ese colectivo de psicoanalistas. No diagnosticamos por los síntomas, diagnosticamos en transferencia, en la clínica, a partir del trabajo en el paciente. Y a mí también me hincha las bolas cuando un texto literario, a partir de un texto literario, se quiere hacer un diagnóstico del autor. Me hincha las bolas, porque de vuelta, Sí. no lo digo por vos, Sí, lo sí, digo, sí. lo planteo en general. Muchos psicoanalistas hacen eso. Leen a Pizarnik y, Schreber. bueno, no, pero Scherer es distinto porque ahí no había un texto literario. Había un, ¿cómo se llama? Más Memorias. memoria. También era memorias de un enfermo. O sea, quien firma, quien enuncia es Schreber. No hay un yo poético ahí. Es distinto. Pero Joyce, el Ulises de Joyce, Lacan lo ha tomado para hacer un diagnóstico de Joyce y decir que era psicótico, que tampoco tiene nada malo ser psicótico, pero el diagnóstico para mí, a partir de un texto literario, yo no adhiero a eso. Claro. Y con Pizarnik también pasa mucho. A ver, flaco, es un poema, es poesía. No es el diario íntimo, no es una confesión, es un poema. Para mí, ¿no? Y querer diagnosticarla a Pizarnik, más que nada, lo que sea, de neurosis, de esquizofrenia, como quieras diagnosticarla, a partir de sus textos literarios, a mí no me convence. Pero bueno. Yo estoy completamente de acuerdo. No era eso lo que planteaba igualmente. Ok. Pero está bien. Vos apuntabas a la duplicidad. Sí, a esa duplicidad y que bueno, justo hay un texto que se llama Extracción de la Piedra de Locura, está dedicado a la madre. Sí, ahí hay algo, ¿no? Seguramente. Pero hay algo justamente, no en el diagnóstico, en el texto mismo.
Pero bueno, a mí siempre me llamó la atención esa duplicidad. Alguien en mí que me come y me bebe. No sé cómo Es dice. muy lindo. Bueno, en su última etapa, nosotros le leímos Extracción de la Piedra de la Locura, pero también en el último poemario, que es El Infierno Musical, para mí es donde más explota esto de la duplicidad, esta otra que habita en ella. Bueno, si te parece, pasamos. A ver, pará. Sí, pasemos. Pasemos a lo otro que quería decir yo A ver. sobre la escritura, la poética de Pizarnik, que es. Bueno, hay algo de la visión, decíamos antes, ¿no? La potencia de la visión, hay un poema, también unos versos hermosos, que dice, una visión desde la alcantarilla puede ser una imagen del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Genial, algo de vuelta con la visión, ¿no? Mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Quien se transforma, quien se involucra, quien se compromete y quien se hace concha en la visión es el sujeto que mira y no el objeto mirado, ¿no? Pero bien, entonces tenemos esto de la visión, esto de la imagen poética que veníamos hablando, el uso de los colores, los cuadros, etcétera, etcétera, los dibujos. Ahora bien, la visión no es una escritura, ni la escritura, al menos en Pizarnik, es una mera descripción. Porque en el medio está la palabra. Y la palabra, por suerte diría yo, deforma, hace algo distinto. Y esto también está muy presente en Pizarnik en su poética. ¿Qué opina Fipo de esto antes de que pasemos a algunos ejemplos de... No sé de qué todo. Y La palabra no solo deforma. También. deforma, sí. No solo deforma. ¿Qué más? También. No sé si existe el verbo. No me. No puede... Creo, Pobre Kimchi, loco. sí, creo que quería entrar aquí. Mi gato, mira. Ahí. Ahí está. La estrella, la verdadera estrella. ¿Qué pasa, Kimchi? Quiere llamar la atención un rato. Bueno. Quiere salir. La palabra también, a ver qué pensás sobre esto. Nomencla. No sabemos qué quiere hacer Guinche. A ver. Bueno, la palabra nomencla, ¿no? Entonces, ¿existe ese verbo? Nomencla, wow, qué lindo verbo, me gusta cómo suena. La palabra Nombra. nombra. ¿Es lo mismo nomenclar que nombrar? No lo tengo claro. No necesariamente, está muy parecido. La palabra nombra, la palabra inventa, no solo de forma, sino que muchas veces da forma. ¡Oh, qué lindo! ¿Es lindo? Me parece que es lo menos lindo. Es muy rústico lo que hago decir. Me Pero gusta ese juego de palabras. Da forma. Bueno, bien, sí, también, también. no Sí, solo de sí, forma. obvio. No lo decía de forma igual en un sentido peyorativo. No. Sí, da forma, hace forma, crea. Pizarnik dice en un momento... Ay, ¿cómo es que dice? Lo único que existe la palabra es la palabra en el enorme vacío de los siglos, ¿no? Algo así dice. Bueno, ahora lo voy a buscar. Tal vez las palabras sean lo único que existe en el enorme vacío de los siglos. Bueno, si les parece, leemos, porque a mí me gusta leerla. ¿Vos coincidís, Fipo, que está lindo leerla? Sí, me encanta, me encanta. Es lindo leerla, para darles ejemplos de esto que hablamos, ¿no? Entonces, hablamos un poco de la visión, digamos, la imagen poética, ¿no? Construir una imagen, etcétera, etcétera. Pero no se queda ahí Pizarnik, digamos, ¿no? No es solo mirar y describir, sino que es crear. Por eso hablamos de la deformación, de dar forma, etcétera. Les leo algunos fragmentos donde, esto también me parece interesante como casi como paradoja, ¿no? La palabra como material de un poema, como material de toda literatura, y en particular de la poesía de Pizarnik, pero también como objeto, o sea, con la palabra, hablar de la palabra. Bien, a ver, Cenizas, página 82. Página 82 de la poesía completa. Sí, de la poesía Siempre completa. hablamos de la poesía completa. Siempre hablamos o de la sea poesía. que si alguien está escuchando esto y Sí. tiene la poesía completa, Sí. puede acompañar la lectura. Bueno, este poema me encanta a mí. También lo conecto con algo de psicoanálisis. La gente estará hinchada a las bolas ya de psicoanálisis. Yo creo que sí, basta. Por favor. No lo puedo evitar. Por suerte hoy no les metí Byung-Chul Han ni nada. Bueno, Cenizas. Hemos dicho palabras. Palabras para despertar muertos. Palabras para hacer un fuego. Palabras donde poder sentarnos y sonreír.
Hemos creado el sermón del pájaro y del mar, el sermón del agua, el sermón del amor. Nos hemos arrodillado y adorado frases extensas, como el suspiro de la estrella, frases como olas, frases con alas. Hemos inventado nuevos nombres para el vino y para la risa, para las miradas y sus terribles caminos. Yo ahora estoy sola, como la vara delirante sobre su montaña de oro, arrojando palabras hacia el cielo. Pero yo estoy sola, y no puedo decirle a mi amado aquellas palabras por las que vivo. Me encanta este poema, porque un poco lo que nos dice Pizarnik, la lectura que yo hago al menos es, con las palabras hemos hecho de todo, hemos inventado, hemos creado el sermón del agua, bueno, un montón, todas las cosas que va enumerando de lo que hicimos con la palabra a lo largo de la historia, pero hay algo que la palabra, para lo cual la palabra no funciona, que es comunicarnos. Vaya paradoja que aquello que hoy en día parece que la función de la palabra pareciera ser que es esa, ¿no? Nos encontramos todo el tiempo en redes con comunicate, comunicación con la pareja, con lo que sea, como si la palabra sirviera y funcionara a los fines de la comunicación, y lo que nos enseña Pizarnik es que es al contrario. Con la palabra podemos inventar un montón de cosas, pero no podemos comunicarnos, porque la palabra no cumple esos fines. Podemos crear, pero no le puedes decir al amado las palabras porque lo amás, como dice ella. Bien, ¿qué te parece, Fipo, esto? Sí, no sé, yo lo tomo del lado poético. Sí, hay algo que siempre falta, ¿no? Como que hay algo que no se puede del todo terminar de nombrar, quizás. Eso es lo que quiere plantear. Como que hay un extra ahí. No importa lo que quiere plantear, Fipo. No, lo que dice el texto un poco. Dale. Como que hay un resto. Bien. Que queda ahí por afuera. Linda ¿no? palabra. Muy de psicología uva. El Sí, resto. Bueno, te iba a decir, vos arrancaste diciendo, no, mi lectura es más poética, pero fíjate que hablaste de la falta. Sí, ya sé, boludo. Y si estamos todo el día juntos, ¿de qué querés que hable? También porque estudiaste, boludo, estudiaste psicoanálisis. Bueno, qué sé yo, no podemos renegar de nuestros orígenes, pero bueno, un poco se puede leer esto que estamos hablando, ¿no? Después, bueno, en la noche dice, tal vez, bueno, esto ya lo conté, nombrar lo que no existe, esto lo leímos, Fipo, no me acuerdo, en el poema 6 de Árbol de Diana también, habla de mi miedo es nombrar lo que no existe, otra cosa, nombrar entonces es hacer existir, y el miedo de Pizarnik como yo poético, ¿no? No es contar, comunicar, describir la realidad, lo que está pasando, su experiencia, su miedo es no poder nombrar lo que no existe. Lo que le preocupa a Pizarnik es eso, es crear, básicamente. Y hay un poema, para mí muy paradigmático, sobre este punto, que es Linterna sorda. Página 215, y ahí dice, toda la noche hago la noche, toda la noche escribo, palabra por palabra yo escribo la noche. Otra vez, ¿no? No dice yo describo la noche, yo miro la noche, yo la hago. Hacer la noche al escribirla. La escritura como una creación, ¿no? Y lo otro que les quería mencionar es esto que dice en un poema que se llama Continuidad, es no nombrar las cosas por sus nombres. Al contrario de este lugar común que dice decir las cosas por su nombre, nombrar las cosas por su nombre. Hay un poema de Giannuzzi, que un poco vendría a ser como su ars poética, que habla un poco de esto, ¿no? La poesía como esto, como nombrar las cosas por su nombre, ajustarse, no desfigurar, no distorsionar, no agregar cosas demasiado, simplemente mirá y describí ese objeto poético, digamos. Pizarnik un poco se distancia de esa poética y dice no nombrar las cosas por su nombre, es decir, inventar otros nombres, ¿no? Bien. Estamos bien hasta ahora. Uy. ¿Se va a escabiar un vinito? Podrías escabiarse un vinito, Kinchi. Sería un buen contenido para las redes. No sé, nos cancelan, me parece. ¿Sí? Está para subirlo a TikTok. Bueno, a TikTok sí. Un gato lee Pizarnik y se pone a tomar vino, podría ser.
Bueno, y después, esto vendría a ser un poco las palabras y su potencia, ¿no? Lo que se puede hacer con las palabras, lo que ha explotado Pizarnik en su poética. Hay otro eje, me parece, también que se desprende de la palabra en Pizarnik, en sus poemas, que es esta idea de que la palabra no alcanza, ¿no? Un poco lo que decías vos, la Sí. falta, el resto, que siempre queda por fuera en el uso de la palabra, que me parece que en Pizarnik también está bueno porque siempre queda esa falta de la palabra, ese defecto, ese no poder, esto de que la palabra no alcanza, siempre queda ligado a la representación de la realidad, como si las palabras no alcanzaran en tanto y en cuanto queramos representar la realidad. Cuando inventamos, ahí sí que tienen su potencia. Cuando lo que queremos es describir algo real, ahí sí que las palabras no alcanzan. Y bueno, Pizarnik tiene un poema que dice, no sé, tal vez, este se llama Noche también, mucho con la noche, tal vez esta noche no es noche, qué sé yo, faltan palabras. Cuando no sabemos bien lo que es, cuando no sabemos bien cómo nombrarlo, ahí las palabras faltan, ¿no? Hay Sin otro... embargo, te voy a Sí, interrumpir sí, sí. porque me hiciste acordar de algo, de otra de las cosas que quería plantear. Con esto de las palabras, yo encontré una suerte de simbología en Pizarnik. Como que usa algunos términos, eh, los repite y los va extendiendo, los va cambiando, quizás. La noche está muy presente. Creo que esta es una lectura ya muy común. Pasa que, bueno, yo no soy del ámbito, pero la del jardín, la del bosque, el jardín como la infancia, creo que se ha leído mucho. Eh, pero sí hay una simbología como que se va repitiendo, ¿viste? Muchas veces. Sí. Eh, Sí, pero ojo, tal cual, o sea, hay una serie de... Ella lo dice también, creo, no me acuerdo si en una carta o en su diario. Hay una especie de imágenes a las que ella recurre todo el tiempo. La niña, la muerte, mm. la noche, los espejos, bueno, el lila, el color lila, ¿no? Los jardines, hay muchísimo, bueno, las piedras, una serie de... Bueno, me estoy quedando corto, hay un montón. Lo que me parece a mí interesante es, Y como que creo, entiendo, esto es medio sin saber, pero se ha tratado de asignarles a esos significantes significados, ¿no? Creo, entiendo que se le ha tratado. Por ejemplo, el jardín es un poco su infancia. Sé que no es tan así, ¿no? Pero entiendo como que esa lectura existe, en algún momento existió. ¿Puede ser? ¿Estoy equivocado? la verdad, no me consta, puede ser, es muy probable. Lo que sí me parece que está claro, al menos a mi entender, en mi lectura, es que Pizarnik, si bien usa mucho estos sustantivos y estas imágenes, todo el tiempo lo que intenta es justamente despegarlos de esa significación común. Digo, el jardín que aparece en Pizarnik no es la descripción de un jardín. No, ¿No? no, no, claro. Y me parece, ella misma lo dice en un poema, dice, aún si digo sol y luna y estrella, me refiero a cosas que me suceden. Más claro imposible, no es el sol que vemos, la luna que vemos, las cosas que le suceden a ella, ¿no? Totalmente atravesadas por su subjetividad, digamos. Este, bueno, a ver, noche. Tipo, querías decir algo, ¿no? No, no, no. Ah. Noche. Este ya se los leí. Origen. Alguna palabra que me ampare del viento. Alguna verdad pequeña en que sentarme. Alguna frase solamente mía, en la que me exista, pero no. También, de vuelta, ¿no? Cuando Pizarnik busca en las palabras una certeza, una verdad en la que sentarse, ¿no? La consolidación de su ser, podríamos decir, ahí siempre le falta, pero no llega, ahí sí que la palabra está siempre en falta. Me parece que son bien diferenciables en Pizarnik estas dos vertientes, estas dos dimensiones, ¿no? La dimensión de la creación y la dimensión de la palabra cuando no alcanza, cuando quiere describir la realidad, cuando quiere nombrar lo real, lo inasimilable, digamos, ¿no? Tipo, ¿qué te parece esto? Sí, no, ahí coincido. Sí, no sé si es de tanto juntarme con vos, pero la lectura psicoanalítica está ahí como al alcance de la Y mano, de ¿no? vuelta, un poco lo decíamos al principio, si yo en la tesis puse la poética de Pizarnik al servicio del psicoanálisis, un poco lo que intento yo hacer en el podcast, que lo he hecho también en los anteriores, cuando hablé de Deleuze y Guattari, cuando hablé
no sé, de Byung-Chul Han, de los autores. Bajar línea. No, Vos bajás línea. bueno, sí. Un poco sí. No, ni en pedo, no. Poner un poco las herramientas conceptuales, filosóficas, las lecturas que uno ha tenido a lo largo de su vida, al servicio de una lectura literaria, digamos. Eso me Pero parece vos no sos un importante. paladín del psicoanálisis. Yo no ¿No te soy un considerás? paladín. No me considero un paladín del psicoanálisis. ¿No crees que bajás línea? ¿Que Sí, sos una especie de yo me la considero. dictadura del psicoanálisis? Yo me considero. ¿Qué opinas de la terapia cognitivo-conductual? Ahí te meten en una aprieta. No me metas en esa, no. Bueno, salgamos A de ver, ahí. Salgamos de ahí porque. Pero yo sí no hay una quiero- bajada de línea. Yo lo que quiero decir es que yo soy apasionado. Sí, eso está muy bien. Yo soy apasionado. Entonces, quizás, cuando hablo de algo que me gusta mucho, nada, me exaspero, me pongo. ¿Cómo se dice? ¿Violento o no? No. ¿Apasional? ¿Te pones Ay, pasional? boludo, no me sale la palabra. Bueno, sí, pasional, vamos a decirlo pasional. Eso, me apasiono, me pongo medio así, sacadito. Y parece que estoy bajando línea o que quiero que todos piensen lo mismo que yo, que no es la idea. Pero bueno, transmito mi manera un poco de ver el Está mundo. muy bien. Espera que hay otro que está pasional es este gato. Dejalo, que joda un poquito. Está un poco alterado, me parece. Pero yendo al psicoanálisis, sí, el psicoanálisis para mí es una herramienta para leer, para entender muchas cosas, como lo es también la filosofía, como, bueno. Lo que sí, no me siento un paladín del psicoanálisis porque yo creo que hay mucho de, como una lectura bíblica vendría a ser de Freud y de Lacan, según la cual, nada se le puede criticar a ninguno de los dos, como si el psicoanálisis consistiera únicamente en reproducir lo que ellos ya dijeron. Y la verdad que el mundo es otro, las condiciones son otras. Digo, Freud, ¿cómo no va a ser machista Freud si escribió en 1890, boludo? ¿Cómo la gente ahí psicoanalista que dice, no era machista, mirá, te muestran un texto que escribió sobre un gay, boludo, ¿qué tiene que ver? El chabón, dale, boludo, hablaba de la envidia del pene, o sea, y yo lo amo a Freud, quiero ser claro con esto, lo amo. Eso lo sabemos. No, por eso yo me corro tanto de esa posición bíblica, de decir, oh, el dios Freud, que nunca se equivoca, que bla, 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 que no era machista, y también me corro de esta otra posición que supone no leer a Freud y criticarlo, sino no leerlo nunca más. Que eso me asusta, esa cancelación a Freud, digo, no, por favor, criticalo, pero para criticarlo lo tenés que leer. Esta idea de no, ya es viejo, no hay que leerlo más. No, al contrario, léelo y criticalo con fundamentos como hace, por ejemplo, Judith Butler. Bueno, Estamos en una época en la que se critica sin leer igual. sí, estamos en una época en la que yo creo que hay más ganas de haber leído un texto que de leerlo. Eso lo dice el negro Dolina. Bueno, ¿No? el negro Dolina es un capo. Pero sí. Bueno, toda esta cultura, no entremos en la cultura de la cancelación y todo eso, porque yo creo que es un tema ya. Sí, más Acabado. o menos. No sé, en psicoanálisis todavía yo escucho todo el Espero que tiempo. sí, espero que sí. O sea, no sé. Te juro que yo ya no. Yo entiendo que ya está. Ese tema ya está. Bueno, No sé, quiero creer eso, no sé. Estoy un poco agotado. Sí. Siento que está agotado ese tema. está bien. Me aburre ya. A mí me toca de cerca porque, bueno, más que nada, la verdad que no me gusta ese mensaje de no leer a Freud. O sea, pero bueno, hay mucho hay mucha, no, bueno, lo dice Dolina, no lo había escuchado, pero es eso, gente que no le gusta leer, no se entrega al placer del texto, como dice Barthes, pero sí le gusta, entre comillas, haberlo leído o hacer de cuenta que lo leyó, saber, digamos, ¿no? Como algo también de la imagen, en una época muy imaginaria la nuestra, donde la imagen prevalece, donde las redes sociales, todos somos hermosos y usamos 500 filtros y nos mostramos felices, todas las cosas que ya sabemos, ¿no? Byung-Chul Han habla del panóptico digital, ya no es un vigía vigilándote como en el modelo panóptico, ¿no? Arriba de la torre, viendo todo el tiempo lo que haces, sino que sos vos mismo el que se expone en las redes sociales y se muestra todo el tiempo lo que hace. Entonces tenés gente que sube 50 historias por día a Instagram y te cuenta cada libro que lee, o bueno, yo no tengo Twitter, pero es lo mismo, ¿no? Bien, nos fuimos al carajo. Un poco un viejo meado.
No sé si viejo pegador. Ah, ¿No? sí, puede ser. Un poco. Oscilo yo. Oscilo. Hay que abrazar igual lo que uno es. Sí, Y sí. sus contradicciones. Yo soy medio. Sí, puede ser. Estamos tomando vino. Hablando. Hablando de Pizarnik. Mamá. Bueno, les quiero leer mucho más allá. Otro poema. A ver. También sobre esto de que las palabras no alcanzan, ¿no? Hermoso este poema. Bueno, va, mucho más allá. ¿Y qué si nos vamos anticipando de sonrisa en sonrisa hasta la última esperanza? ¿Y qué? ¿Y qué me da a mí? A mí que he perdido mi nombre, el nombre que me era dulce sustancia, en épocas remotas, cuando yo no era yo, sino una niña engañada por su sangre. ¿A qué? ¿A qué este deshacerme, este desangrarme, este desplumarme, este desequilibrarme, si mi realidad retrocede como empujada por una ametralladora y de pronto se lanza a correr, aunque igual la alcanzan, hasta que cae a mis pies como un ave muerta? Quisiera hablar de la vida, pues esto es la vida, este aullido, este clavarse las uñas en el pecho, este arrancarse la cabellera a puñados, este escupirse a los propios ojos, solo por decir, solo por ver si se puede decir, es que yo soy, ¿verdad que sí? ¿No es verdad que yo existo y no soy la pesadilla de una bestia? Bueno, sigue un poquito más, pero me parece hermoso este poema, porque creo que habla también de la dualidad, si se quiere, como veníamos hablando, ¿no? Esto de que las palabras no pueden representar la realidad, no están hechas para eso, no funcionan para eso. Hay algo de lo real que es inasimilable, que es indecible, que es inefable, y Pizarnik un poco sufre de eso, ¿no? Inventa por un lado con las palabras, Pizarnik de vuelta, cuando digo Pizarnik digo el yo poético, ¿no? Inventa con las palabras y sufre de esta imposibilidad de decir algunas cosas, digamos, ¿no? Esto sobre lo cual la palabra nunca va a tener respuesta, que es ¿quién soy? ¿Soy real? No soy, es verdad que no soy una pesadilla de una bestia, ¿no? Y un poco busca esa realidad que le falta en las palabras, esa consistencia, esa verdad, la busca en el cuerpo, ¿no? Eso también me parece hermoso, cuando ella dice, me arranco los ojos, ¿cómo dice? Me arranco la cabellera, me clavo las uñas en el pecho, como el cuerpo, ese sufrimiento corporal como garante de realidad, ¿no? Ante la duda que plantea siempre la palabra de quién carajo soy. Bueno, perdón, me hablo un montón, Fipo. No, está bien. Ahí en el cuerpo como que encuentra esa realidad de ella, ¿no? Como Sí. que hay algo ahí que la trae. Bueno, ahí también tenemos la imagen, ¿no? Antes hablamos de la imagen, también eso es una imagen casi gótica, Sí, ¿no? del dolor. O sea, Sí, sí. clavarse las uñas en el pecho, sacarse la cabellera, haciéndose daño para sentir el cuerpo como garante, de vuelta, como, como respuesta a esa pregunta. No, ni siquiera quién soy, yo soy. O sea, Pizarnik, este yo poético de Pizarnik se pregunta por su propia realidad. Ya. No sabe ni siquiera si es real o no, digamos, ¿no? Y el cuerpo aparece ahí como ese garante. Bueno, nada, sufro, tengo cuerpo, ¿no? Uf. ¿Te sensibilizó? Sí, sí, me sensibilicé. Pero bueno, Pizarnik. Yo quiero leer uno. Dale, dale. Capaz que no tiene nada, no tiene que ver con este. Pero lo tengo que no encontrar. importa, amigo. Eh, Qué lindo. Bueno, ¿qué onda? ¿Te gusta Pizarnik o no? sí, no sé si soy fanático. Contale a la gente un poco antes de leer. ¿Cuál es tu relación con Pizarnik? Poesía, me lo dijiste, ¿no? Que te cuesta leer poesía. Sí, que no soy de leer mucha poesía, no vengo de ese palo. A Pizarnik sí la leía desde hace rato, creo que siempre la leí. Y sí, Pizarnik creo que tiene algo especial, viste, que tiene esto del opaco, de no entender, pero que sin embargo te transmite mucho y ¿Te conmueve leerla o no? te conmueve. Sí, no sé si todo, pero hay cosas que leo y me conmueven mucho, sí, tal cual. Ajá. A mí me gusta mucho Cantora Nocturna. Oh, hermoso. Hablando de los colores, ¿no? Tal cual. Y acá también, viste, nombra en tercera persona, viste, lo que yo entiendo que es el yo poético hablándose a sí mismo, una infancia, algo así, ¿no? Pero nombra en tercera persona ese desdoblamiento. Eso creo que es lo que más me llega a mí. Ajá.
Esa forma de enunciarse a sí misma, o de hablar, o de debatirse, o de pensarse, haciéndolo como desde afuera, pero a la vez de adentro, eso medio que está ahí como en una nebulosa, es lo que siempre Otra imagen también, ¿no? Muy recurrente de Pizarnik, la nebulosa, la niebla, la ¿no? niebla. Dale, adelante. Bueno, Cantora Nocturna. La que murió de su vestido azul está cantando. Canta imbuida de muerte al sol de su ebriedad. Adentro de su canción hay un vestido azul, hay un caballo blanco, hay un corazón verde tatuado con los ecos de los latidos de su corazón muerto. Expuesta a todas las perdiciones, ella canta junto a una niña extraviada que es ella, su amuleto de la buena suerte. Y a pesar de la niebla verde en los labios y del frío gris en los ojos, su voz corroe la distancia que se abre entre la sed y la mano que busca el vaso. Ella canta. ¿Está dedicado a Olga Orozco este? A Olga Orozco, sí. Tiene algo re de Olga Orozco, ¿no? Sí, Re. pero qué lindo eso, boludo. Que igual publica después Olga Orozco. También, ¿sabes por qué es lindo? Porque, bueno, Pizarnik obviamente leyó mucho a Olga Orozco, pero también otra imagen de Pizarnik es esto de la sed y la mano que busca el vaso, ¿no? No solo aparece en este poema, aparecen otros. Y es Olga Orozco con su canto la que corrió esa distancia que tanto apena Pizarnik. Eso es re lindo, boludo. ¿Qué cosa? No entendí. Esta figura recurrente en Pizarnik de que hay una mano buscando un vaso Ah. y hay una distancia entre esos dos, que hay como una sed que Pizarnik nunca logra saciar, a partir del canto de Olga Orozco, podríamos decir, esa distancia se corroe. La mano llega a alcanzar el vaso. Y el uso de los colores que hablábamos antes, boludo. Sí, Fíjate, acá está blanco, lleno. verde. Un vestido azul, un caballo blanco, un corazón verde. Me encanta lo de ella canta junto a una niña extraviada que es ella. También, sí. ¿Viste? Ese desdoblamiento. Y que ella, o sea, la niña extraviada, es su amuleto de la buena suerte. Como que en la infancia hay una especie de reconciliación. De algo, no sé, un poco menos lúgubre quizás. Sí, hay un anhelo todo el tiempo de querer volver a eso, ¿no? Bueno, estuve escuchando que, bueno, caemos en la biografía. No sé si quiero caer en la Está biografía. bien, tampoco está prohibido. Bueno. Pero como que a ella le costaba mucho laburar, ¿no? Sí. Claramente era una persona, era depresiva, ¿no? Entiendo. Parece que sí, tomaba, consumía muchas pastillas. Sí, tomaba mucha droga, ¿no? Sí. En esa época se vendía claro, libremente. escabiaba, fumaba, qué sé yo. Sí, bueno, el vino también aparece todo el tiempo Sí. en sus poemas. Pero y bueno, esto como vos lo dijiste bien, es como un anhelo de la infancia. Sí. Como ganas de Un volver. deseo de volver a eso. Como... Y también la fragilidad, ¿no? La fragilidad de la infancia, me encanta. Hay imágenes de una niña en la cornisa de la niebla. Bueno, la figurita de la que hablábamos antes, ¿no? Una figurita, eso también es muy infantil. Sí. Una figurita de papel de colores en el piso, en cualquier momento la pueden pisar. Como si estuviera todo el tiempo en el yo poético y Pizarnik esta conciencia de que en cualquier momento se rompe, ¿no? Bueno, quiero decir algo más. Fipo, Dale. ¿querés leer otro? ¿Vos estabas pensando en algo? No. Decí. Bien. ¿Cuánto tiempo llevamos, che? Hora y media. ¿Viene bien el coso? Ah, joya. Bueno, una horita y media. ¿Ahí? El pie, correcto. Ah, el pie. Estamos haciendo cosas Ahí técnicas está bien. en el medio. Bueno. Ahí Así estamos. se te ve en todo tu esplendor. Claro. Que yo quería cubrirme la cara. No te escondas, no te escondas. Bueno, entonces, decíamos, también esto es muy psicoanalítico, pero funciona. Seguime en esto, Fipo. Deja de aclarar. Sí, obvio, sí. No hay que renegar. Bueno, si hablamos de la palabra, hablamos de las relaciones entre la presencia y la ausencia. Basta, por favor, basta. Pero en serio, no es por psicoanálisis, no porque se ve en la poesía de Pizarnik, les juro. Síganme que lo vamos a ver. A ver, Em, ¿cuál vas a leer? sí, ¿Lo voy a tenés por leer. A ahí? ver, Fronteras Inútiles. ¿Lo tenés, Fipo? ¿Tenés la página? Sí, si tengo la página, no, la quiero. No, Pero la tengo en te tu lo puedo buscar, ¿eh? Dale.
Bueno, mientras tanto, Rellenar, ¿por qué la palabra es una relación entre la presencia y la ausencia? Esto es Lacan full, que define la función simbólica como la presencia y la ausencia en la presencia. ¿Qué quiere decir esto? En lo real no falta nada, dice Lacan. Si hay falta, es porque la palabra introduce esa falta allí. Es porque se espera que haya una presencia allí donde no la hay, ¿no? Sí. Sin la palabra, la falta no existe. La ausencia como tal es una presencia faltante y además, dice Lacan, la palabra presentifica la ausencia, diciendo eso no está ahí, con la palabra lo estás haciendo estar, aún como una ausencia, ¿no? Una ausencia Claro. El que... agujero. Como Exacto. el agujero este ocupa un lugar, ¿no? El agujero... Claro, exactamente, me gustó. A ver, decirlo de vuelta. Como que hay algo que no está, pero si no está, necesariamente está el hueco, quizás. ¿Entendés? Es como Está el que hueco. No es que no hay nada, no es está que el no hay hueco. nada. Exactamente. Hay un agujero, un vacío, llámalo como quieras. Entonces, sí, exactamente. Entonces la palabra es estructuralmente también ausencia, un poco con Saussure también. Saussure habla de el signo lingüístico, qué sé yo, definir al significante por oposición, ¿no? Un significante se define solo por la diferencia, por lo que no es. En la cadena significante, digamos, nunca un significante puede ocupar dos lugares a la vez, digamos, ¿no? Un significante es lo que el otro no es, entonces se define también por su ausencia. Está en un lugar en el que otro no puede estar y nunca podría estar en otro lugar, ¿no? Bueno, es complejo, pero básicamente esto, ¿no? Que la palabra designa la falta, la palabra hace que la ausencia sea también una presencia y puede presentificar la ausencia nombrándola, ¿no? Bien, quiero leerles el poema Fronteras Inútiles que está en la página 185. ¿Lo tenés, Fipo, por ahí? A ver. Sí. Fronteras Inútiles, acá está. Ah, mira, lo tengo marcado. Eso, a ver. Conexión, ¿eh? Léelo vos, Champi. Porque esto no, porque esto no fue producido, ¿eh? Esto está produciéndose No le mientas, en el tenemos momento. tenemos todo ensayado. Mm. Estudiamos mucho, leímos mucho, Eh. nos preparamos mucho. Bueno, Léelo. Fronteras Inútiles. Un lugar, voy de vuelta, arranco mal. Un lugar, no digo un espacio, hablo de qué, hablo de lo que no es, hablo de lo que conozco, no el tiempo, solo todos los instantes, no el amor, no, sí, no. Un lugar de ausencia, un hilo de miserable unión. Bueno, yo creo que lo lindo de este poema es que sin decirlo, sin nombrarlo, habla de la palabra. Primero esto que decíamos antes, ¿no? La palabra no alcanza para nombrar lo real, nunca va a alcanzar en eso. Y ya esto es simplemente un corte de verso, pero me parece genial. Hablo de qué. No es hablo de qué, hablo de corte de verso qué. ¿Qué con tilde? ¿Qué con tilde? Sí. Como pregunta. Hermoso eso, porque es plantearse esa pregunta, sí en el signo de pregunta, pero es planteársela de qué hablamos cuando hablamos, ¿no? Como un poco desdibujando la referencia real, la cosa de la palabra, ¿no? Separándolas. Y al final, cuando dice un lugar de ausencia, la palabra, al fin y al cabo, bueno, veníamos hablando, Saussure, etc., es eso, es un lugar de ausencia, se define por la ausencia. La ausencia. La ausencia es una buena... Cuando hablábamos de esto del agujero, la ausencia es una buena palabra, ¿viste? Porque la ausencia es... No es lo que no ¿Te está. puedo interrumpir y decir algo rápido? A ver. Porque estás diciendo mucho agujero y eso me encanta, porque hay un verso de Pizarnik que dice, ebria de mí, ¿por qué no dije del agujero de ausencia? No sé dónde está, no me acuerdo qué poema es, pero sé que lo dice así, y adelante nomás, cabrón. No, viste, la ausencia es justamente... Es redundante, viste, tratar de explicarlo, pero es lo que no Sí. está, pero eso que no está deja un lugar, viste, no es la nada. No es la nada, es Justamente ausencia, justamente. es lo que falta.
lo que no está. Bien. Que en eso, viste, como que queda en medio en el aire. Una ausencia que está en el aire. Dice, para seguir agregando todo, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero dice ella en justamente un poema que se llama Sentido de su ausencia. El poemario, los trabajos... Y las noches. Sí, los trabajos y las noches, a mí me encanta, es de mis favoritos, y creo que buena parte de ese poemario se puede leer en relación a esto, ¿no? La ausencia y la presencia. Hay un poema de ese poemario que se llama Sentido de su ausencia, y dice en uno de los versos, su rostro, que ardiendo en mi poema, dispersa hermosamente un perfume a amado rostro desaparecido. Ese rostro desaparecido que no está, pero a la vez está en el perfume y está en el poema, ¿no? Eso es la ausencia. A partir de que habitamos la palabra, la nada como tal no existe, hay falta, hay ausencia. Y como tal la palabra puede presentificarla, ¿no? Qué lindo, loco. Sí, bueno. Muy lindo. La gran Alejandra Pizarnik. Qué intenso, che. La pucha. Intenso. Esa es una buena palabra Sí. para describir a Pizarnik. Sí. Intenso. No es para nada banal. No, solemne, ¿no? Hablábamos la otra vez. Solemne. También es solemne. A vos te gustan los Hecho solemnes. banco, sí. Sí está bien hecho banco. Yo igual Sí me está di bien cuenta hecho. que banco... Si no es solemne y está bien hecho, también me gusta. Sí, sí. Vos dije, ¿no? No sé, sí, si vos decís que sí, sí, te creo. ¿Querés decir algo más de Pizarnik? ¿Te queda algún tema para hablar? Pensalo porque tenemos A todo el ver. tiempo del mundo. Sí, pero... Todo el tiempo, no sé si es todo el tiempo del mundo. No, porque está la falta, Fip. La falta. No, creo que ya estamos. A ver, sí, ya. Yo ya estoy. No me quedó nada en el tintero. ¿A vos te quedó algo para decir? ¿Alguna pregunta? Creo ¿Alguna que no, sensación, yo- opinión? No, ¿Qué? creo que ¿Te gustó más Pizarnik hoy? me eso te iba a decir. Ah. Me voy con una refrescada de Pizarnik. Está Como bueno. que siento que tengo otras lecturas posibles. ¿Qué es lo que se trata de plasmar acá en el silenciero, o no? Sí, volvemos al principio, ¿no? Todo vuelve Otras al lecturas principio. posibles. Pizarnik, ya leída infinitas veces por millones de personas, aún admite, porque su poética es muy buena, otras lecturas posibles. ¿No? El silencio. Qué lindo, loco. Lo vamos a poner a llorar. No, por favor. El Silenciero Podcast. Adelante. No, eso, a mí me gusta esto, como que siento que ahora puedo volver a Pizarnik de una manera renovada. Eso me gusta, está bueno eso. Qué lindo. Y eso, bueno, eso, cuando hay buena literatura, eso sucede, ¿viste? Podés Sí. volver. El silenciero lo tenemos que hacer, ¿eh? Sí, obvio. Sí. Silenciero. Del gran Vamos allá, Isama. Antonio Di Benedetto. Bueno, Pero bueno, en otra oportunidad. sí. Este fue el primer capítulo de la segunda temporada Sí. de lo que ahora se llama El Silenciero. Ajá. Pueden encontrarnos en Instagram, En El Instagram. Silenciero Podcast. ¿Nos siguen ahí? ¿El Spotify. Silenciero Podcast? ¿O es el No, Silenciero? el Instagram es El Silenciero Podcast. Ahí va. En El Instagram, Spotify no lo tengo claro, Spotify. creo que es El Silenciero. Y O en algo YouTube así. Es El Silenciero o algo así. Como verán, no la tenemos tan clara. Pero bueno, sí. sé que el Instagram es El Silenciero Podcast. Cualquier cosa. Igual vamos a dejarlo abajo, ¿no? Abajo del video. Vamos a dejar las redes, supongo, ¿no? Estimo que sí, eso lo vamos a ver ahora. Y nos vemos el próximo. Nos vemos el próximo. ¿Ya sabemos de quién es? No spoileemos. ¿No spoileemos? No spoileemos. Ok, bueno. O sí. No. No spoileemos. No. Listo. hasta Va a ahí. ser muy bueno. Sepan eso, que va a ser un gran autor o autora. Bueno. Sí, Si viste hasta acá, gracias, porque la verdad que fumarte Sí, esto, la verdad que hay hora que y fumar. media, No, de boludo, Pizarnik, hablando del psicoanálisis, psicoanálisis, de Guattari. Mamá. La biografía. Dios. No me hinches la pelota. Pero bueno, mamá. gracias, amigues. Gracias, Nos vemos mamá. la próxima. Chau, chau.